Muy buenas noches, Estamos en vivo. muy buenas noches a todos y todas. Realmente es un gusto para nosotros poder contar con su acompañamiento en esta tarde, para lo que nos ven en vivo tarde, para los que nos ven en otros horarios, pues bienvenidos sean en todas las horas y en todos los medios por los cuales se puedan conectar con esta conversación que hoy realmente nos tiene un tema que es muy importante en la actualidad y que además es importante para todas las personas que de alguna manera tenemos inquietudes, preocupaciones o aportes para hacer de este país un lugar mejor. Este es el programa Alternativas. Alternativas es un programa de los colectivos sociales de Occidente de Alajuela, especialmente del colectivo Reflexión Acción. Y es un programa que se guía bajo el lema de pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y por acá trataremos de cumplir los tres requisitos de la buena comunicación, de que haya también respeto entre las partes y que cada uno pueda expresar con absoluta libertad lo que cree, lo que piensa y lo que tiene que decir acerca del tema que vamos a tratar. Pues hoy tenemos un panel de lujo. Con unas mujeres extraordinarias que han venido construyendo en su espacio más cercano, en su espacio de incidencia, en el contexto social, cultural e incluso en el espacio político, eso del que todas somos parte, ¿verdad? Porque ahí estamos involucradas en todos esos contextos y por supuesto, pues contentas de poder desarrollar este programa para construir escenarios de alternativas, así como se llama este programa, para los temas que hoy pues más nos confrontan. Tenemos la participación de Julia Ardón Morera, que es comunicadora y además una diría yo, una enamorada de este país y del contexto social en el que vivimos en el mundo entero y pues le aporta cariño y le aporta sazón al esfuerzo que hacemos por mejorar las comunicaciones. También nos acompaña doña Carla Brunetti, que tiene pues una trayectoria importante en el mundo cultural, nos ha aportado significativamente para todo lo que hacemos en ese contexto, para lo que el país también se esfuerza, transformando escenarios a veces en los que nadie se quiere meter, pero Carla le ha llegado a esos lugares, a esos espacios para tratar de hacer también que la participación y que la integración a través de la cultura y de otros espacios sea así para todas, también las personas. Carla como comunicadora ha tenido un proceso de generación e innovación muy interesante y ojalá que hoy podamos conocer más de ella. Y nos acompaña Catalina Obregón, municipalista, que fue expresidenta del Consejo Municipal de Santana, que es una luchadora también de su entorno, del movimiento en el que se involucra, de la pasión con la que enfrenta los temas con los que se compromete y pues entre ellas tres nos van a regalar una serie de reflexiones acerca de la realidad importante que estamos enfrentando. Algo está pasando con la transmisión, me parece. Es que cuando estoy viendo al otro lado no veo, pero creo que está. Les voy a dar, creo que voy a tener que repetir todo lo que ya dije, pero vamos a ver. Ahí yo sí tengo que estar conectada a Facebook. Sí, está conectado, pero hasta ahora empezó a transmitir. Muy bien, ahora sí estamos por acá. Vamos a darles a todos y todas muy buenas noches. Estuvimos una diferencia ahí en los tiempos de transmisión, así que vamos a iniciar nuevamente para todos y todas porque no nos estábamos compartiendo en el en vivo. Bueno, contarles que estamos desde Alternativas Radio, que es un programa del colectivo Reflexión Acción, que es parte del movimiento social de Occidente de Alajuela, pero que involucra a gente pues, de todas partes, incluso más allá de nuestras fronteras. Y bueno, vamos a trabajar hoy bajo la consigna de este programa, que es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores, cumpliendo con los requisitos, los tres requisitos de la buena comunicación y esperando también que esto pueda fluir con mucha libertad y con mucha posibilidad de respeto, de reflexión, de comentarios y de aportes, también
queremos escuchar sus aportes y comentarios a través de del chat del Facebook, ¿verdad? O de los comentarios del Facebook para también tener la posibilidad de que las compañeras logren referirse incluso a lo que ustedes tienen que pensar. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy acorde con las particulares condiciones que estamos enfrentando en estos tiempos. Y desde esta experiencia, las tres personas que nos acompañan, que son un panel de lujo, un panel extraordinario, que ya voy a presentar, pero que tienen demasiado que aportarnos en la reflexión que hacemos quizá cada uno y cada una en nuestro haber interno o en nuestra familia o en nuestro contexto. Acá no va a haber como esto de señalar caminos y dar instrucciones de qué es lo que hay que hacer, sino toda una reflexión desde mujeres valiosísimas que han estado construyendo patria desde sus espacios de incidencia y bueno, construyendo patria y mundo, ¿verdad? Desde sus espacios de incidencia y vamos a hablar del peligro que representan las formas agresivas y violentas de comunicación y de cómo éstas impactan la convivencia y la cultura del respeto y cómo estas dañan el bienestar de todas las personas, de toda la gente aquí en el país. Para hablar de estos temas tenemos entonces como invitadas a Julia Ardón Morera. Julia es comunicadora social, activista por este país, por los derechos, por la promoción de la igualdad también para todas las personas y de un mundo de respeto en el contexto de Costa Rica y ha trabajado en espacios de comunicación, en campañas muy importantes para este objetivo, en favor de poblaciones de todas, digamos, pero especialmente de quizá hay algunas que a veces somos menos aceptadas en el contexto de la sociedad. También nos acompaña Carla Brunetti, que es comunicadora también, muy inmersa en el mundo de la cultura, donde ha aportado significativamente para poblaciones que quizá a veces nos olvidamos que son parte de la cultura y del país y del mundo también, y ella ha logrado construir donde otra gente no quiere construir y hacer maravillas, maravillas con las palabras y con el arte también. Y nos acompaña Catalina Obregón López, nosotros la conocemos más como Katia Obregón, pero su nombre es Catalina, y ella nos va a expresar también un poco sobre su experiencia misma como municipalista, como expresidenta del Consejo Municipal de Santana, sobre su vivencia incluso de las luchas que hoy están dando en el cantón, ¿verdad? Las personas que habitan Santana y además ella como municipalista ha estado vinculada a esfuerzos también por hacer de Costa Rica un lugar mejor. Así es que en este escenario de libertad voy a primero darle la palabra a cada una para que se presenten de la forma que les haga más feliz presentarse con toda esa libertad para que las personas que nos están viendo sepan quiénes son ustedes, quién es cada una. Y para esto le doy primero la palabra a Julia Erdón para que se presente como quiera presentarse, ¿verdad? Para que no sea solo como yo la anuncie, sino como ella quiera ser anunciada. Así es que adelante, Julia. Gracias, buenas noches, Erika. Qué bonita esta iniciativa. Muy honrada y muy agradecida de que me hayas tomado en cuenta y feliz de estar acompañada por personas tan queridas como Carla y Cata. Eh, pues no, yo no me quiero presentar de ningún modo, de ningún modo, más allá de lo que vos dijiste, que yo he sido una persona que he estado inmersa en las tareas de comunicación, en las tareas y en el gusto por la comunicación a través del periodismo, la publicidad, la escritura, las artes y mucho, mucho, mucho en redes sociales y en internet cuando no había redes sociales. Yo fui una persona que siempre quise ser periodista y nunca lo logré. Entonces, cuando apareció internet en nuestra vida, yo encontré que podía expresarme y buscar espacios para expresarme ahí y decir las cosas que yo quería decir. Y no solo eso, sino comenzar a escuchar un montón de opiniones diversas que me interesaban mucho, ¿verdad? Yo soy una enamorada de la comunicación. Siempre le digo a todo el mundo que si yo puedo describirme profesionalmente, siempre digo que yo soy telefonista, es lo que mejor me sale, que es conectar gente y bueno, esto es un ejemplo, ¿verdad? Porque yo creo que yo las presenté a ustedes.
Entonces aquí estoy como telefonista, participando muy contenta. Como en las chicas del cable. Exactamente así estábamos en esta tarde. Muchas gracias, Julia, y súper bienvenida a este espacio. Le damos ahora la palabra a Carla Brunetti para que se presente y nos cuente cómo quiere que sepamos quién es. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, tremendo grupo de amigas aquí con Cata, con Julia, con Erika. Muy contenta porque lo mío es la conversadera también, como todas aquí. Entonces, cualquier espacio que permita conversar, eh, para mí es positivo, ¿verdad? Gracias, Erika, por las palabras tan bonitas con las que me presentaste. Si tuviera que decir qué soy, igual que Julia, yo siempre busco, qué raro, cuál será en verdad la palabra de lo que soy. Eh, bueno, yo diría, me gustaría pensar que soy una persona que trabajo en el área humanitaria. Me gusta a mí, ¿verdad? Me gusta pensar que puedo ayudar a personas que están en condición de vulnerabilidad. Me gusta mucho trabajar con esas personas y como lo mío es la conversadera, tal vez darle voz a esas personas que no tienen esa voz, ¿verdad? Tan fácilmente. Yo me imagino que es que yo antes sentía que yo tampoco tenía mucha voz. Entonces eso me hizo estudiar comunicación y, y me encanta, igual a Julia, me encanta la comunicación y me encanta sentir que a través de la comunicación, que es en lo que yo hago, ¿verdad? Puedo tal vez ayudar a la gente, a facilitarle que diga lo que siente, lo que piensa, ¿verdad? Y por eso el tema de hoy me parece vital, que trabajemos un poco en la violencia, en la comunicación, ¿verdad? Muchas gracias y espero que nos podamos pegar una conversadita muy bonita. Así va a ser, sin duda, así va a ser. Y bueno, por último, pero no menos importante, como dice todo mundo, le vamos a dar la palabra a nuestra querida Katia Catalina Obregón para que nos cuente desde su propia expresión y elección, pues quién es, para que todos los demás también sepamos cómo Muchas identificar. gracias, Erika, de verdad, qué lindo espacio, qué rico estar entre amigas conversando. Yo también, igual que Carla, me apunto a las conversaderas, sobre todo con amigas, ¿verdad? Compañeras también de diferentes luchas en diferentes espacios. Eh, a mí me cuesta mucho también definirme como, uy, ¿verdad? Como de dónde, en dónde me ubico. Y siempre que me preguntan cómo me presentan, se me hace un lío, porque nunca en realidad encuentro. Yo les puedo hablar de mis pasiones que me han llevado, digamos, un poco a todo este mundo un poco público en lo local aquí en Santana, y es mi gran amor por la naturaleza, ¿verdad? Entonces creo que esa vocación que he tenido siempre de cuido, ¿verdad? De protección, que muchas mujeres también enfocamos hacia causas, ¿verdad? Que no solamente familia y hijos y sobrinos, sino que también muchas veces las mujeres nos concentramos en causas amorosas alrededor. Y creo que a mí empezó mi lucha aquí en el cantón siendo presidente de mi barrio, que es una cooperativa, y con campañas de reciclaje, con campañas de reforestar, y así empecé poco a poco cuando estaba criando chiquillos, metiéndome en lo que podía, las horas que podía, ¿verdad? En esta labor. Y de ahí rápidamente brinqué a lo local, ¿verdad? Porque tengo un gran amor por Santana. Aquí nací. Por mucho tiempo viví fuera, en el extranjero y en otros lugares, pero siempre añoraba con volver a mi pueblo, que ya no es más un pueblo, sino que se convirtió en una ciudad y nos plantea muchos desafíos desde lo local. Entonces, ahí en lo local he encontrado mi razón de ser de muchas formas, cómo enfocar esa transformación que uno quiere ver en el mundo en el metro cuadrado, ¿verdad? En donde vivimos, en tu patio, en tu casa, en tu barrio y después en tu comunidad. Y desde ahí he dado mis luchas y las sigo dando. Muchas gracias. Muy bien, y muchas gracias a Katia. Bueno, el tema que nos convoca es
es un temilla complejo, ¿verdad? No es cualquier tema, es un tema que además marca mucho el momento que estamos viviendo en Costa Rica y el mundo. Y digo el mundo porque sin temor a equivocarme, lo que estamos viviendo nosotros en el ejercicio de la comunicación, pues lamentablemente se repite también en otros espacios más allá de nuestras fronteras y pues todos tenemos una ilusión y un compromiso por hacer que tal vez las cosas sean mejores en todas partes. Y bueno, hoy vamos a hablar de esto, del peligro que representan las formas agresivas y violentas de comunicación para la convivencia, para la cultura del respeto. Y yo quiero saber, chicas, cómo entendemos esto y cómo ustedes hoy podrían contarnos cuáles son las cuestiones que identifican del contexto social, político, en el que estamos conviviendo, en el que estamos inmersas, queramos o no. ¿Verdad? Porque lo que hacemos en el día a día, desde la misma intento por llevar una vida tranquila y mejor, pues es político, porque al final transformamos con nuestro quehacer lo que ocurre alrededor y nuestras decisiones afectan a otras personas. Entonces, en este ejercicio, vamos a darle la palabra a Julia para que empiece a contarnos cómo es que está percibiendo esta cuestión, cómo está percibiendo el mundo en el que estamos viviendo, las situaciones que estamos enfrentando y bueno, ¿cuáles serían sus principales reflexiones en torno a esto? Vamos a darle a Julia hasta 10 minutos para que pueda hablar de esto y si se pasa no importa, ¿verdad? Entonces tranquila, para que pueda expresar con libertad lo que tenga para decirnos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Erika. De ahí, vieras que yo quiero como cuando nos hiciste esa propuesta, estuve pensando, era cómo entrarle al tema. Y yo quisiera entrarle como por lo ancho para aterrizar en lo personal. Yo siento que eh, no, que estamos en estos momentos viviendo un periodo de transición en la historia de la humanidad, y digo la humanidad porque lo que está pasando en Costa Rica con este clima tan polarizado y violento se reproduce en montones de lugares, incluso en otros lugares del planeta de modo mucho más violento. Lo que estamos viviendo, o sea, el desarrollo histórico nos ha ido llevando a una concepción de la convivencia donde ciertos valores, ¿verdad?, bajo los que nos organizábamos, las democracias, los países, la familia, los espacios laborales, los espacios lúdicos de recreación, las instituciones que nos cobijaron para acomodar nuestras necesidades espirituales, todo está en crisis, todo está en crisis. Y la crisis no tiene por qué representar un drama, ni una tragedia, ni algo malo. Simplemente la crisis se da, ay, perdón, en el momento en que las fallas sistémicas de un fenómeno o proceso le están empujando a transformarse. Y entonces estamos en una necesidad de transformación. El sistema organizado del mundo, los países y cómo se organizan, la familia, la iglesia, la educación, todo está sufriendo, todo está sufriendo. Y en esta crisis y en este desarrollo de estas crisis, hay alguna gente que ha logrado sostener un nivel de bienestar gracias a una condición privilegiada y otra gente que por sus condiciones de vida y por las oportunidades que ha tenido, no cuenta con los mismos privilegios y se ha visto muy afectada, muy afectada. Entonces, las decisiones de los liderazgos del mundo y de los países
que creían que estaban haciendo lo correcto, porque todo el mundo que manda cree que está haciendo lo correcto, tomaron decisiones que dejaron por fuera a muchos sectores, en uno y un sentido. Entonces esos sectores se empezaron a llenar de resentimientos, de dolor, de enojo. Y ese sentimiento se fue ampliando y ampliando y ampliando, mientras había otra gente que pensaba que todo estaba muy bien y empezó a manifestarse con formas violentas. ¿De dónde vienen las formas violentas? Las formas violentas vienen del enojo, como explico, también de la desesperación, de que yo quiero bienestar y ser escuchada y ser oída y ser tomada en cuenta y no encuentro eso. Vienen de impotencia y muchas veces también de tristeza, porque muchas veces nos matriculamos alrededor de un sueño, una idea, un liderazgo que resultó que no nos llevó a buen puerto o que nos sentimos traicionados por él o por ella o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de todo ese enojo se está nutriendo un descontento que está poniendo en conflicto todo lo que conocíamos. Y esta situación la han llegado a aprovechar algunos poderes, porque ya no son personajes, los personajes solamente son como los representantes ocasionales o anecdóticos de poderes que se han querido aprovechar para sacar ventaja. Pienso en un ejemplo que nos está afectando demasiado. Voy a plantearles un ejemplo como el tema del narcotráfico, el fenómeno narco, que sabemos todo el dolor que provoca, por ejemplo. Entonces, toda nuestra narrativa y nuestra conversación alrededor del tema es viendo el problema en pequeñito, ¿verdad? ¿Quién vende la droga en la esquina? ¿Quién tiene problemas de adicción? ¿A quién metieron a la cárcel? ¿Si mataron a alguien? ¿Si vino el sicario? ¿Verdad? Eso es como la manifestación cotidiana y pequeñita de un problema, que es un problema mayor y que tiene su origen en causas mucho más mayores, donde se ubican esos poderes de lo que yo les hablo que están tomando ventaja de la situación. ¿De qué están tomando ventaja? De ahí, de unos criterios equivocados de quienes nos gobernaban, y me refiero al mundo en general, que consideraron que la mejor manera de defendernos del problema de las drogas era hacerlas ilegales. Pero eso lo único que ha resultado es que cuando hay una cosa ilegal, pues hay un montón de gente que hace mucho negocio con eso. Por ejemplo, siempre todo el mundo pone el ejemplo de la ley seca en Estados Unidos en los años 30, ¿verdad? Cuando más bien fue el boom de la venta de alcohol, ¿verdad? A partir de la ilegalidad y bueno, y el viejo cuento de que cuando las cosas son prohibidas se hacen más populares, ¿verdad? Pero esto es mucho más amplio, o sea, el tema del narcotráfico, por ejemplo, está haciendo rica a mucha gente y no me refiero a rica, rica, no, obscenamente rica, porque es un negocio que está financiando mucho del sistema financiero mundial a través del lavado de dinero y la fabricación de armas, ¿verdad? El gran negocio de la venta de armas se nutre de la ilegalidad de las drogas. Entonces quiero llevar, como extrapolarlo a ese nivel, ¿verdad? Entonces ya a partir de ahí surgen otro montón de expresiones de manipulación y de desencuentro que van generando miedo y el miedo ya sabemos
lo que provoca. Si yo tengo miedo de quien está a la par mía, pues yo voy a reaccionar con agresividad y con violencia. Y ese gran problema que está ocurriendo en el mundo, pues está generando guerras, está generando la llegada al poder de mucha gente que lo único que quiere es hacer negocio, que no tiene interés en trabajar por el bien común, y se nos ha descompuesto mucho el tema. Quiero dejarlo ahí, quiero dejarlo ahí como introducción porque me parece que es un contexto global. Después quiero entrar a las cosas que están alrededor del fenómeno del narco, que no es solo el narco, pero quiero dejarlo hasta ahí, a ver qué piensan o si me fui por un lado demasiado ancho del fenómeno, pero es que yo creo que para ver las causas de lo que nos está pasando, no podemos dejar de ver eso que está pasando en el mundo. Bien, Julio, muchas gracias. No, tenemos que verlo desde todas las partes, que hay que verlo porque si no, pues es como que si nos hiciéramos los majes, como se dice aquí, a lo tico, ¿verdad? De una realidad que está ahí circundándonos y que a veces queremos decir, no quiero ver, no quiero ver. O como decía, no oigo, soy de pago, le envían a uno chiquitillo, ahí está pasando, pero mejor dije lo que el tico. Y no se puede dejar que el tico. Efectivamente, muchas gracias por abordar este tema. Y bueno, para ir cambiando el orden, no dejar siempre acá de último. Le vamos a dar chance a Patrick para que ahora haga su aporte igual, ¿verdad? Como les decía, con absoluta libertad de cómo percibís esto y de qué crees que es como lo que estamos viviendo y lo que está pasando. Muchas gracias. Bueno, me monto un poco en lo que estaba diciendo Julia, que mencionó varias veces crisis, ¿verdad? Y creo que esta crisis de valores que estamos enfrentando no solo aquí a nivel país, a nivel local también, sino también a nivel global. Creo que ya ahora no podemos hablar de una realidad desprendida una de otra, ¿verdad? Estamos tan intercomunicados, ¿verdad? Y los discursos se repiten tanto en todas las esferas, sobre todo eh, Se te está cortando por ahí, Katia. Hola, hola. Hola, Katia. ¿Quién sabe qué iba a decir Cata que la censuraron? Katia, se te ¿verdad? fue, pero ya te tenemos de nuevo. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok. Un poco eso, que se desdibuja lo local y lo global, ¿verdad? Podemos encontrar las mismas cosas prácticamente en todas partes, ¿verdad? Entonces los discursos, ¿verdad? Se repiten desde lo pequeño hasta lo grande, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho algo que estuve leyendo y es que las crisis de valores van siempre de la mano de las grandes crisis humanitarias. ¿Verdad? Lo que estamos enfrentando ahorita con todos esta violencia en los discursos políticos, en las redes sociales, es una gran crisis humanitaria, ¿verdad? Porque no existe ni puede existir nada más violento que la desigualdad. Y aquí, a nivel de país, lo que ha estado pasando las últimas décadas es que ha ido creciendo la desigualdad de una forma tan acelerada y hemos sido tan incapaces de detener esta desigualdad que se nos fue de las manos, ¿verdad? Se nos fue de las manos un país que llegó a ser ejemplo en igualdad, ¿verdad? Y en oportunidades, de repente se volvió uno de los países más desiguales de la zona. Entonces, en ese ambiente de desigualdad, ¿cómo se aprovechan personas de un discurso violento? Porque la violencia está en sí en esta desigualdad. Entonces, siempre hay oportunistas, ¿verdad?, que se aprovechan de las circunstancias, ¿verdad?, mercaderes de esta situación de valores y lo usan para enarbolar, ¿verdad?, este discurso del odio o esta ira que es justificada, ¿verdad? Nunca podría decir yo que la ira que siente la gente ante la impotencia, por ejemplo, de temas, por ejemplo, que no se les representa en sus vidas diarias, ¿verdad? Donde no hay oportunidad de soñar y de esperar un futuro mejor, lo único que queda es el odio y la violencia contra los que están bien, como dice Julia, muchos en una burbuja que no entienden, ¿verdad? ¿Por qué está sucediendo toda esta cosa? Porque están en una zona de comodidad.
también es importante saber que en lo político estos discursos se han venido justificando desde personajes. Y por ejemplo, hay muchos estudios que dicen que Trump en Estados Unidos marcó un antes y un después en la era del irrespeto, ¿verdad? Nosotras crecimos, creo que todas, bajo un civismo, ¿verdad? Que existía aquí en Costa Rica y en otros países, donde los discursos, si bien eran violentos, porque la violencia en la política no es nueva, eran respetuosos, eran desde un lugar de abordar los temas desde la inteligencia, desde el debate de ideas. Eso hemos venido viendo que ha disminuido cada vez más porque ahora el discurso es simplemente desprestigiar, simplemente no valorar, ¿verdad?, las propuestas de otras personas que piensan diferente a nosotros y el bullying, ¿verdad? El bullying en redes sociales, el bullying a nivel político, el estar desacreditando todas las personas que piensan diferente a nosotros. Y en esto hago la aclaración de que no solamente le pasa a las personas, digamos, que ya de por sí hacen uso, digamos, de este lenguaje en provecho propio, sino que muchas veces caemos en la trampa de contestar ante esa violencia de la misma forma. Entonces, he percibido que gente que en otras ocasiones era gente muy pausada y muy reflexiva, reacciona también de forma violenta eh, más bien seguimos, ¿verdad? Como echándole leña a ese fuego de los odios. Siento que todos tenemos la responsabilidad de salirnos de ese juego, ¿verdad? De evitar caer en esa lucha de si vos no pensás diferente, si vos pensás diferente a mí, te bloqueo. No te oigo, no te escucho porque pensás diferente a mí, me caes mal. Digamos, ahora a nivel local estamos enfrentando una cosa muy curiosa y es que este movimiento ciudadano a favor del parque y pues tiene un montón de líderes y de egos que andan ahí también figurando y es muy gracioso, ¿verdad? Darse cuenta de que muchas veces eso imposibilita, ¿verdad? El que se unan esfuerzos, digamos, a favor de cosas positivas. Cómo caemos, ¿verdad? En esos juegos de desprestigiar a esa persona que según yo no piensa o hace las cosas de la manera adecuada o no tiene un proyecto como el mío. Entonces desoímos, ¿verdad? Desoímos a esa parte de la gente, la bloqueamos y no escuchamos. Entonces creo que restablecer los diálogos desde un lugar de respeto. Y por ejemplo, les pongo este ejemplo, cuando yo fui presidente del Consejo Municipal, no existe nada más violento que los consejos municipales. O sea, es uno de los lugares donde hace muchos años yo participaba y siempre fui de las que iba a ver el consejo. Bueno, a veces tenía que llegar la policía, ¿verdad? Más de una vez hubo amenazas, zapatazos, golpes, o sea, todo tipo de situaciones violentas. Cuando yo entré hace 4 años al Consejo Municipal, me propuse, y lo dije desde el primer día, que no se utilizara lenguaje violento en el Consejo Municipal, que cualquier intervención tenía que ser respetuosa y que el proyecto era un proyecto Santana, independientemente de quienes estábamos ahí representando fuerzas políticas. Y se logró. Creo que fue uno de los consejos municipales más respetuosos, donde casi que prácticamente todos era por consenso, porque lográbamos en las comisiones lograr acuerdos y plantearlos después en el consejo municipal. Eliminamos esa lucha política que es la plataforma que te da el consejo municipal para expresarte, muchas veces no te permite o más bien te obliga, ¿verdad?, a tener una postura y una cara que tal vez no es la tuya. Y dentro de las comisiones era más fácil lograr acuerdos cuando no estaba la cámara prendida y el público viéndote. Entonces, esa estrategia me sirvió mucho. En pequeño, en grupos pequeños, cada fracción lográbamos acuerdo y después podíamos ir a un consejo municipal a exponer esos acuerdos en temas que teníamos comunes. No todo se logró así, grandes discusiones y grandes pleitos, pero siempre con respeto. Entonces, yo creo que sí se puede hacer política desde otro lugar. Creo que hay que luchar por esos espacios, creo que uno tiene que hacer un mea culpa y decir, bueno, me cae mal tal persona, pero voy a compartir el espacio. Ayer hicimos un ejercicio aquí a nivel cantonal, invitamos a un montón de personas que en realidad habían estado confrontadas por muchos años por temas políticos para hablar del Parque Ross y encontramos algo en común, ¿verdad? Encontramos que es un esfuerzo que se ha venido dando desde todas las esferas políticas a nivel cantonal y desde un recuerdo común de amor por la tierra, por el espacio, por la naturaleza, por los ríos. Esa memoria en común nos une, ¿verdad? El territorio nos une. O sea, creo que ahora la cosa es enfocarse en qué nos une y buscar lenguajes de ternura y de amor que contrarresten, ¿verdad? Estos discursos separatistas y de odio
y que nos pueden llevar a esas polarizaciones que realmente no sirven a nadie, ¿verdad? Que no se consigue nada. O sea, ahorita tenemos un gobierno totalmente enfrentado con todas las instituciones, que lo único que genera es inseguridad, ¿verdad? Porque la gente lo que dice es, bueno, ¿y qué va a pasar? O sea, ya no tenemos instituciones, ¿qué pasa con el Poder Judicial? Esa incertidumbre que crea es realmente peligrosa, porque la gente siente, es como si se quedara uno sin hogar de repente, ¿verdad? No tenés un hogar que acudir. Antes creíamos, ¿verdad? Creíamos en nuestra caja, creíamos en nuestra... Y ahora nos han planteado tantas dudas, que nos estamos quedando un poco sin nuestro hogar, ¿verdad? Y eso es peligroso porque la gente sin arraigo es capaz de muchas cosas. Entonces creo que hay que volver a otro tipo de política, a otro tipo de discurso, y creo que las mujeres tenemos mucho que aportar ahí, como les digo, desde el cuidado, ¿verdad? Desde el cuidado y desde la capacidad que tenemos de entender este mundo de otra forma, ¿verdad? Aunque las mujeres somos iguales de violentas, lo decía Juli, ¿verdad? En alguna ocasión expresamos la violencia de forma diferente y tenemos otras capacidades que pueden aportar mucho a esta discusión. Por ahí lo voy a dejar. Muchas gracias, Katia. Bueno, yo creo que hay algo que decías que me llama la atención y bueno, y que Julia lo decía también, ¿verdad? Y es que las mujeres podemos ser igual de violentas, indiscutiblemente, pero además lo hemos visto. O sea, y en el escenario político lo hemos visto terrible, terrible, terrible en los últimos tiempos. Y bueno, y la verdad es que siempre, porque ha habido momentos, en escenarios como el contexto legislativo. Yo que fui regidora lo viví en carne propia, era una cosa insoportable aquella, ¿verdad? Uno tendría así que trague grueso y eche fuerzas y tratemos de seguir sin perder la compostura y sin caer en el mismo juego, pero precisamente eso es lo que queremos como seguir conversando, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo y cómo lo estamos leyendo, y cómo lo estamos analizando? Julia, le damos un toque del espacio a Carla o si quieres hacer una intervención primera, te lo doy a vos para que No, luego ya eso es Carla pueda continuar. una interrupción, Excelente, protesto, dele, dele. antes de Carla. No, no, no somos iguales las mujeres y los hombres. No, Perfecto. niego. Podemos ser peleonas, hay mujeres peleonas, hay madres que hacen daño, etcétera. Pero la humanidad existe porque existe el amor maternal, Y el porque cuido, como las decía Kat. madres cuidan a las criaturas humanas y eso es generalizado. Hay una que otra madre que no cuidó a sus hijos, pero la humanidad existe pese a todo porque existe el amor maternal. Les cedo la palabra a Muchas Carla. gracias, muchas gracias. En efecto, voy a rectificar. Podemos caer en esos mismos juegos violentos y lo hemos hecho tratando de copiar la política al estilo que se supone que la hacen los hombres, porque resulta que, bueno, además, cuando una mujer es fuerte, es vehemente, tiene una presencia sólida, le dicen peleona, gritona, bochinchera, y cuando el hombre es el que lo hace, le dicen, ay, qué hombre tan poderoso, ¿verdad? Qué cosa más divina de hombre. Y a nosotras todo lo contrario, pero a veces hemos creído que imitar esas formas de comportamiento en la política y en esto es lo que nos toca para poder ganar el lugar. Y tiene razón Julia, hemos podido hacerlo de otras formas, pero hemos estado cayendo en ese juego. Bueno, y entonces, bueno, sigamos haciendo la lectura de cómo lo estamos percibiendo, cómo lo perciben estas tres mujeres y vamos a darle la oportunidad a Carla desde su vivencia que nos cuente cómo ve ella, bueno, este contexto social, político, familiar incluso, porque aquí todo pasa, ¿verdad? Todo se atraviesa en el que estamos viviendo en Costa Rica y también en otras partes del mundo. Ok, bueno, muchas gracias. Precisamente este es el tema que quería referirme. Primero, con respecto a lo que dijo Katia, si bien es cierto, si bien es cierto que un grupo de personas nos sentimos incómodas con lo que está pasando en el gobierno, nos sentimos preocupadas, también como comunicadora he notado, y esto es lo que más me preocupa de todo, un gran grupo de personas que están tremendamente felices con los discursos de odio de parte del gobierno, que se sienten tremendamente acompañados
seguros, contentos al oír al presidente hablar y referirse de la forma que lo hace. Eh, los he observado a estos grupos, los he analizado, he visto con qué fiereza defienden al gobierno y defienden al presidente y manifiestan que están esperando que el presidente vuelva a ser electo. Eh, Esto me preocupa, ¿verdad? Cómo el discurso de odio realmente está penetrando para crear fascinación, realmente, para crear un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de reforzamiento, de prejuicio eh, y de explotación de ignorancia, ¿verdad? De desinformación, pero realmente se ve, yo lo veo. No voy a decir puntualmente, no voy a poner etiquetas sobre quién lo veo, pero lo he observado en muchos grupos de personas que dicen, al fin vino un presidente que se atrevió, al fin un gobierno que está haciendo las cosas bien, al fin, y eso yo digo, wow, o sea, el discurso de odio está siendo como casi un discurso de amor, de un discurso casi de enamoramiento, ¿verdad? Eh, esto me preocupa, digamos, desde mi espacio personal. Después, desde mi ámbito, que en el que yo trabajo es por mujeres, para mujeres, con mujeres, es altamente preocupante para mí dos cosas. Primero, que las mujeres, que tiene que ver un poco con lo que mencionó Kate, con lo que mencionó Julia y con lo que mencionó Erika también, que las mujeres creamos una vez más que tenemos que copiar el modelo patriarcal para alcanzar un liderazgo, cuando en realidad tenemos que lograr nuestro propio liderazgo, que es desde otro lugar, que no es desde la violencia patriarcal, ni desde la destrucción, la matanza, la guerra o la lucha. Ese no es nuestro liderazgo, de ninguna manera. Pero, sin embargo, muchas mujeres hemos caído en coger en copiar ese patrón, pensando que es la única manera de hacernos de liderazgo y de ser escuchadas. Y de tercer punto, me preocupa mucho la violencia que se da, que lo vemos ahora desde los feminicidios, ¿verdad? La violencia a nivel de comunicación para las propias mujeres, para el feminismo, para la lucha feminista en sí, donde cualquier persona que se atreva a decir que es feminista es feminazi, es, bueno, cualquier etiqueta que no las voy ni siquiera a mencionar para no reproducirlas, pero es una cantidad de etiquetas súper nefastas que lo único que hacen es que se tenga miedo de mencionar la palabra de pertenencia a movimientos feministas. ¿Y qué pasa con eso? Que se debilitan los movimientos que luchan por los derechos de las mujeres y sobre todo de las mujeres en vulnerabilidad. Eh, Esto me parece terrible, ¿verdad? Las burlas, los memes, en todo lo que es internet, cualquier cosa que sea pro derecho de las mujeres, hay la mitad de una población que se le viene encima, ¿verdad? Esto me parece súper violento, me parece muy preocupante. Sobre esas tres cositas es que quería hacer mi mención. Muchas gracias, Carla. Y chiquillas, y si hablamos así como
A ver, porque acá no se trata de decir ni de hacerle publicidad a los emisores de mensajes violentos, ni a los que utilizan la estrategia violenta de comunicación, pero sí es importante determinar de qué lugares viene esa comunicación, porque, bueno, y si viniera de la casa de uno, ahí de solo la casa, pues uno trata de ver cómo encuentra apoyos y lo resuelve. Pero el tema es que viene de lugares muy públicos y eso está impactando a todo el mundo, ¿verdad? Como lo decía Carla y lo han comentado todas ustedes. ¿Y qué es lo que está generando ese impacto? Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? ¿Qué significado tiene? Por ahí Julia nos decía que hay un tema importante a abordar, ¿verdad? Que es el tema del tema del narcotráfico y cómo esto también viene reproduciendo toda una cultura y todo un contexto en el que estamos. Yo creo que también hay formas de comunicación que resaltan la idea de el macho men así que es capaz de ir y tirar las cosas y decir aquí llegó el hombre, ¿verdad? Y que toda esa idea ha profundizado las formas de violencia contra las mujeres en particular y ha atizado, ¿verdad? Los feminicidios que habían venido en una reducción y pues hemos tenido un año de franco crecimiento de este tema. Y por otro lado, también creo que está toda esta cosa de que la gente a veces dice, mira, es que esta vaina está tan fea que mejor quedarse callado o no participar. Y entonces la gente buena se nos queda fuera de los espacios donde las necesitamos, ¿verdad? Y entonces quizá sobre esto, ¿verdad? Como qué es lo que está generando esto en el entorno, podemos hablar ahora. Pueden usar hasta 20 minutos cada una para expresar con amplitud y si es menos está bien y si es más también está bien. Entonces denle para que no. Y también si hay alguna que le suena así como que resuena con lo que dijo una y quiere hacer una intervención ahí, pues le pide la palabra y si la otra será, aquí todo fluye, ¿verdad? Entonces, pues con libertad, chiquillas, adelante, Julia. Sí, yo quisiera llamar la atención sobre una cosa que a veces siento, que es que para ver todo este fenómeno, claro, hay un fenómeno que detona con la elección de Trump y empieza a diseminarse por el mundo y empiezan a aparecer líderes parecidos que encuentran en esa irreverencia berrinchuda y grosera y soez, de ahí que la verdad es que eso rinde crédito, o sea, de repente hay gente que le gusta eso, ¿verdad? Y te empieza a apoyar y entonces esos sectores se movilizan. Pero yo quiero llamar la atención sobre de que para mí, por lo menos, no era que el mundo vivía muy bien y que apareció una persona mala y todo lo echó a perder. Es exactamente como pensar, digamos, las personas que estamos muy preocupadas por el devenir de este gobierno que tenemos ahora, pues nos pongamos a decir, Costa Rica era de una democracia ejemplar y maravillosa, donde todos nos queríamos mucho, ver el bello de aromas y flores, y vino este señor malo y todo nos lo echó a perder. No, 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 no. A mí me gusta ver esto como el desarrollo del cáncer, ¿verdad? Y ojo que no estoy hablando del cáncer de modo peyorativo, yo misma he tenido cáncer y he comprendido por esa razón por qué se produce el cáncer. O sea, el cáncer lo produce el cuerpo porque hay un desbalance. El desbalance lo tiene el cuerpo. O sea, esos liderazgos violentos se producen porque había una descomposición social que los provocó. Esos personajes no vienen del espacio ni de Júpiter ni de Marte. Esos personajes son producto de un espacio que les nutrió. Y esa nutrición viene de una violencia tremenda. La exclusión, la desigualdad, la injusticia, la guerra. Las guerras no son nuevas. O sea, Trump no ha hecho lo que hizo Truman. Hubo presidentes anteriores en Estados Unidos que cometieron genocidios y masacraron pueblos enteros. Hicieron cosas peores que Trump, solo que hablaban más fino. Y yo ahí es donde le quiero dar la vuelta a la cosa,
porque las formas violentas que estamos viendo hoy, para mí es como ya la desnudez de una cochinada, voy a decirle así, que ya existía en Costa Rica. Para aterrizar aquí, en Costa Rica, la democracia le dejó de funcionar a un montón de gente. La democracia se separó de la gente, provocó muchas injusticias. Las listas de espera en la caja no son nuevas, tienen décadas y décadas y décadas. Eso va minando el espíritu democrático y respetuoso de la población. Por eso es que cuando viene el señor enojado y dice que aquí hay que barrer con todos los que se han aprovechado, todo el mundo lo apoya y de ahí se alimentan los populismos, ya sean de izquierda, derecha, centro, arriba y abajo, porque ya eso está absolutamente desdibujado del, de la, de la imposibilidad de nuestras sociedades para permitir que la gente viva bien, en paz, segura y con bienestar. Los maltratos a la gente se han dado también en las más, no sé qué, democracias. Cuando uno ve, por ejemplo, voy a desordenarme aquí mis ideas, pero es que yo estoy absolutamente abrumada con tanta cosa, me disculpan si me desvío. Pero cuando uno ve, digamos, la, la barbarie que está pasando en Palestina y el silencio de los gobiernos occidentales civilizados que en algún momento de nuestra historia firmaron eso maravilloso que se llama Declaración de los Derechos Humanos y que ahora se tapan los ojos y no quieren ver a los chiquitos descuartizados todos los días de Palestina. A mí se me cae todo, se me caen todas las democracias, se me caen todos, se me ha caído todo y por eso digo que todo está en crisis. Nosotros no tenemos que volver al mismo lugar que generó este problema. Tenemos que buscar nuevas formas de convivencia. Y volviendo a Costa Rica, les quiero contar una anécdota que esta semana me apachurró, pero me apachurró. Y ojalá que este programa sirviera para darnos esperanzas, ilusiones, pero porque no quiero ser portadora de malas noticias, pero creo que esto tiene que saberse, porque de repente, cuando me di cuenta de eso, me vi como parada, como en unas arenas movedizas, un pantano, un barrial, y digo, Dios santo, ¿ahora cómo vamos a salir de aquí? Lo único que me queda es como la esperanza de que haya gente joven que comience a pensar de otro modo. Es lo siguiente. Participé en una charla de uno de los señores que son parte del grupo de investigadores del Estado de la Nación y estábamos hablando de los temas de pobreza, de desigualdad y los temas de inversión social, etcétera. Y nos decía que para desarrollar las políticas públicas en Costa Rica se utilizan los datos que toma el INEC, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estadística y Censos, que cada cierto tiempo visita todas las poblaciones, los barrios, anota y saca toda esa información. Pero hay un problema en Costa Rica. El problema es que no hay una ley que obligue a todos los hogares a abrir las puertas. Y sobre todo desde que comenzaron a desarrollarse este tipo de asentamientos llamados condominios, los muchachos y muchachas del INEC no pueden entrar a los condominios. Sobre todo, entre más lujosos hay, menos posibilidades tienen de entrar. Entonces, la información que tiene el Estado para el desarrollo de sus políticas públicas, incluye
solo la gente a la que se pudo censar, que es una parte de la población. Entonces, los sectores de mayor riqueza no están censados. O sea, no hay datos en Costa Rica sobre la riqueza. Y todos sabemos que hay una riqueza que viene desde las familias antiguas y se ha multiplicado con los nuevos negocios y las nuevas cosas y panamapapers.com, etcétera, también, ¿verdad? Y hay otras nuevas fortunas muy grandes que no es de las que no se conoce nada porque se manejan en el terreno de la ilegalidad y vuelvo al tema del narco. Entonces, hay una Costa Rica, la que tiene mayor riqueza de la que no se sabe nada, nada. Entonces, las políticas públicas cuando hacen esa división de los famosos quintiles y el quintil que va a pagar tanto y el que va a pagar tanto, entonces que el quintil de mayores ingresos, qué sé yo, voy a batear, es el que gana 3 millones de pesos por mes. Hasta ahí llega, hasta la gente asalariada. Solo la gente asalariada toma en cuenta. Entonces, una cosa muy interesante que nos decía este señor, en Costa Rica hay recursos para todo. Tenemos riqueza para vivir bien. Este pueblo tiene suficiente riqueza para vivir bien, seguro, feliz y en paz. Lo que no tenemos es solidaridad de un gran sector de la población que está escondiendo la riqueza. Qué feo como lo estoy diciendo, pero esa es la democracia maravillosa que vinieron los hombres enojones a tomar. ¿Me entienden? ¿Cómo le entramos a esto? Hay una descomposición tremenda. Yo no sé, yo siento a veces que se requiere de una gran creatividad y por supuesto, y ahí retomo lo que dicen ustedes tres, de que no se trata de responder de la misma manera. Y también comprendo que si me pongo a ver, ya sea el genocidio en Gaza o el narcotráfico o la situación de todas esas riquezas escondidas en Costa Rica, pues de ahí me voy a sentir muy desalentada, como me he sentido esta semana. Pero, ¿qué me queda? Pues ser yo lo más honesta, amorosa, cuidadosa posible en los espacios donde me toca interactuar. Pero eso no quiere decir que me tenga que tapar los ojos y disimular las cosas. Yo puedo hablar de todas estas cosas tan incómodas sin irmele al cuerpo a nadie, sin maltratar a nadie, sin ofender a nadie y sin decir groserías y mucho menos palabras soeces. No hay tema sobre el que no podamos hablar con respeto. Ahí se los dejo. No sé, no sé si tiré una No, bomba, muchas gracias. pero esta semana eso me ha tenido, Claro, es que es muy complicado porque eso significa que cosillas que uno a veces no, que ve muy técnicas, pero eso del coeficiente de Gini, entonces es un engaño porque no tenemos idea de cuál es la realidad de la desigualdad y si no tenemos idea de cuál es la realidad de la desigualdad, estamos viviendo en un país que en realidad no conocemos, con respuestas que no son para el país que tenemos y con una situación más grave. La gente que tiene tanta plata tiene un poder que también le permite incidir en las políticas públicas y es facilísimo. Pero uno no es es que invisible, incide, perdón, y a mí no me importa que eso lo pongas en cualquier lado, no es que incide, es que lo está, manejan. está decidiendo cosas. Exacto. Y Y eso lo no que en hace, Costa Rica, en el mundo. y esos son como fantasmitas, ¿verdad? Los fantasmitas que no sabemos quiénes son, ni dónde están, ni dónde viene la platica, pero que están decidiendo por todos y todas nosotras. Ahora, este tema, Julia y chiquillas, de no caer en la trampa de responder de la misma manera es bien jodido,
porque vean lo que estamos diciendo, y esto lo voy a hacer solo como una provocación para la discusión. Estamos diciendo que el señor Bravucón que llega, ¿verdad? Y el que hace el berrinche, o la señora que le copia el estilo Bravucón al señor, pues no, no deberíamos copiarles eso ni hacer lo mismo, que tenemos que crear nuevas formas, distintas formas para comunicarnos. Pero de una vez dijimos al arranque que a esta gente le funcionó. Le funcionó a Trump y a los que lo copian, le funcionó a Milley, le funcionó a Trump, le funciona al presidente en El Salvador. Y le funcionó a otros señores así, copiones del mismo estilo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ya, porque si a otros les funcionó, ¿por qué no me va a funcionar a mí hacer lo mismo? ¿Verdad? Y esto es muy, muy, muy complicado. Y también quería, por eso lo pongo como una provocación, lo dije, ¿verdad? No es una afirmación. Y lo segundo que quería dejarles o como devolverles por ahí es también que pensemos muchísimo en esto de que la desesperanza juega una pasada compleja, especialmente para la gente más joven. O sea, porque esta vara está tan terrible, o sea, que ¿para qué me meto? ¿Verdad? Mejor voy a ver cómo me voy, o mejor cómo transito en las sombras, que nadie se entere ni de que existo, ¿verdad? Entonces, ¿Para, eso es para algo que qué también hay que estudio, abordar. Erika? ¿Para Ajá. qué estudio? ¿Para ¿Para qué qué hago cosas? O estudio? sea, esta carajada ya está perdida, ¿verdad? Este, pues ese es el escenario. Vamos a ver, por acá nos pide la palabra Carla y luego Cata. Ok, sí, yo quería referirme porque trato de no caer en la desesperanza y de usar la creatividad para imaginar un mundo mejor, ¿verdad? Eh, Me ilusiona mucho, por ejemplo, la presidenta de México. Me ilusiona que no tiene que pegar gritos, no tiene que insultar, no tiene que utilizar ese lenguaje patriarcal del poder absoluto. Usa la inspiración, usa el volver a lo ancestral, usa el amor, usa la empatía, ¿verdad? Porque el lenguaje de la comunicación no violenta es la empatía. Entonces, usa la inspiración. Entonces, yo creo que si yo estuviera en mis manos poder hacer algo, es enseñarle a las nuevas generaciones a que podemos relacionarnos desde la empatía, desde la inspiración, desde el respeto, ¿verdad? Desde esa forma más amorosa de conectarnos. Eh, Eso sería como un poco para contrarrestar, o sea, un lenguaje de amor en vez de un lenguaje de odio. Un lenguaje que conecte y no que desconecte, ¿verdad? Un lenguaje que nos meta en el encuentro y no en el desencuentro. Esa es mi esperanza, ¿verdad? Y cuando trabajo con niños, ¿verdad? Que trabajo con niños en diferentes poblaciones, yo trato de enseñarles eso, ¿verdad? Que pueden conectarse en el amor, en el respeto, en el amor a la diferencia, en el respeto a la diferencia, y sobre todo en la empatía. La empatía es la clave para tener un lenguaje completamente diferente al de la violencia, ¿verdad? Eh, bueno, yo trabajo con Julia también vamos al centro de reclusión con las personas privadas de libertad y también con ellos trabajamos en eso, ¿verdad? En la empatía, en cambiar sus discursos de odio, porque ellos sienten mucho odio, ¿verdad? Mucho odio. Cambiar un poco sus discursos, eh, ellos siempre nos preguntan, pero ¿por qué ustedes vienen? ¿Por qué se toman la molestia de venir hasta aquí con nosotros? Y Julia y yo les decimos, porque nos gusta, porque creemos en ustedes, porque ustedes van a salir y van a salir transformados, porque ustedes lo van a lograr. Ese es un lenguaje de amor para mí y no un lenguaje
que utilizan otras instituciones de púdrase ahí porque de por sí usted nunca va a lograr nada, ¿verdad? Mi esperanza es esa, que podemos desde nuestro metro cuadrado enseñar con el ejemplo un lenguaje de amor, de inclusión y, y de respeto. Muchas gracias, Carla. Y yo creo que tenés la razón, o sea, hay que creer en esto, ¿verdad? El tema es cómo convencernos, y digo no solo a nosotras cuatro, que quizá el convencimiento sea más facilito, cómo convencernos como sociedad de que esa forma de comunicación es posible y además efectiva, y de que eso puede funcionar y que eso puede transformar. Yo he querido creer, y lo digo honestamente, en algunos momentos de los tiempos recientes que todo este afloramiento de la violencia y de la cultura violenta y del lenguaje violento es como las patadas de ahogado de un sistema que tiene que cambiar, caer con una crisis. Y a veces me convenzo a mí misma, eso es lo que está pasando. Eso, otra vez digo, que hijo de pucha, desgracia, o sea, ¿cómo es posible que estén matando gente masivamente, chiquitos, chiquitas y todo, y el mundo como si no fuera nada, ¿verdad? Entonces yo digo, entonces, ¿dónde fue a dar el valor de la dignidad humana? ¿Qué estamos haciendo? O sea, y si esto está cambiando, ¿en qué se está transformando? Y ya me agarra el susto, ¿verdad? Entonces he estado como entre esa, en ese, no sé, bipolaridad de emociones, de a veces creer esto es una crisis esperanzadora y a veces decir, a la pucha, ya nos llevó Candanga, ¿verdad? Que no sé quién es Candanga, pero mi abuelo decía eso. No sé quién será ni para dónde se los lleva, pero yo repito, ¿verdad? Entonces, bueno, es un tema que realmente bueno, un asunto que como humanidad nos está moviendo muy fuerte, que nos afecta a todas. Yo no puedo creer que exista alguien que no esté siendo impactado por esto de alguna forma. Y quizá el que no se da cuenta está distraído, ¿verdad? No se ha dado cuenta que se lo están llevando entre las patas y que la abuela lo va jalando como el caimán, ¿verdad? Pero yo creo que nosotras tenemos que de alguna manera seguir generando esta esperanza y bueno, ¿qué tenés que decirnos vos a nosotros en este contexto de ver qué le hacemos y de cuáles son las formas, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves y cómo lo plantearías? Bueno, yo es que soy una persona bastante positiva y bastante, se me da fácilmente la esperanza. Se me da fácilmente la confianza y establecer vínculos amorosos, ¿verdad? Creo que es lo más importante. Hay un tema que es cómo abordamos esta ausencia de garantía de futuro. O sea, la gente, eso que decían ahora de los jóvenes no tienen garantía de nada en este momento. El futuro es de las épocas en que el futuro es más incierto. Sabemos, ¿verdad?, que este sistema, como dijo Julia, no es que Trump y Bolsonaro y Milei son cosas ahí, ¿verdad? Espontáneas, ¿verdad? Que se generaron ahí no, 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 responden a una decadencia, ¿verdad? Que hemos venido presenciando nuestra generación claramente, una decadencia en todo, en lo social, en lo económico, en las brechas, en los avances que habíamos tenido las mujeres y las juventudes también. Entonces también hay una parte que es que no hay ninguna propuesta en este momento colectiva que dé respuesta y que permita contener y darle lugar a este sufrimiento. ¿Verdad? No hay una propuesta colectiva. Entonces, hay un grupo que aglutina el resentimiento, ¿verdad? De lo que está mal, que todos lo sabemos, ¿verdad? Que las instituciones no están respondiendo a las necesidades, que cada vez las brechas sociales son más grandes, pero además hay una carencia de propuestas, hay una carencia de unificar, ¿verdad? Todo eso que está pasando ahorita. Y eso se representa claramente en los jóvenes y en las mujeres, porque a mí me llama la atención que muchas veces me han preguntado, pero ¿por qué será que hay tantas mujeres apoyando a estos hombres que gritan? ¿Verdad? ¿Por qué hay tantas mujeres que están deseando correr a zamparles un beso y un abrazo a estos señores que están haciendo todo por destruir, digamos, los grandes avances de las luchas de las mujeres? ¿Por qué los jóvenes responden a un Milei de esa forma, ¿verdad? Multitudinaria y acuden, porque están representando los nuevos antisistemas, ¿verdad? Ellos se enarbolan cuando en una época fueron los movimientos de izquierda, ¿verdad? Los que venían a reivindicar las luchas sociales, pues ahora resulta que son estos señores gritones y desinformados y malintencionados que vienen a crear una sensación de contracultura,
¿verdad? Y eso es muy atractivo para los jóvenes. Y en el caso de las mujeres, es que nosotras, ¿verdad? Estamos dentro de un sistema y esos son los hombres que conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Donde a mí me decían, bueno, es que el feminismo, ¿verdad? Yo tengo siempre hay una cosa con los discursos feministas, porque como yo vengo de lo local, en lo local los discursos feministas no calan. Entonces, cuando vos vas a las comunidades y hablas de los feminismos, la gran mayoría de las mujeres se resisten, se rechazan, no lo sienten propio, porque nos hemos alejado. Los grupos más culturales, intelectuales, académicos, se han alejado totalmente de la realidad de las comunidades. Por eso es que a mí me apasiona el tema regional, porque yo creo que nosotros cambiamos el mundo una comunidad a la vez, ¿verdad? Un barrio a la vez, una municipalidad a la vez. Nosotros no podemos abordar temas como los que dice Julia. Ahí se me escapa la capacidad de sostener mi esperanza. En las guerras que estamos presenciando, en las injusticias a nivel global que estamos presenciando, yo ahí me siento impotente, ahí me siento a chiquitita, pero en mi barrio no, pero en mi comunidad no, pero en mi espacio no, porque ahí yo puedo empoderarme, ahí yo puedo hablar diferente, ahí yo puedo generar esperanza, ¿verdad? Entonces, con miles de cosas, de proyectos, desde muchos lugares. Entonces, yo creo que debemos encontrar cada una ese lugar de donde podemos generar esperanza, de donde podemos comunicar esa alegría en el hacer comunitario, en lograr pequeñas cosas, ¿verdad? No se trata de enfrentar al mundo, porque es que no podemos, ¿verdad? Desde nuestro espacio quisiéramos ser todas Juanas de Arco, ¿verdad? Y ponerle el pecho a las balas, pero no siempre podemos, y eso nos genera mucha frustración, y a los jóvenes también, porque si alguien enarbola la posibilidad de construir otro mundo son ellos, pero hay que devolverles la, la esperanza primero y el poder, porque los jóvenes están ausentes de todas estas discusiones. Los jóvenes no están participando de prácticamente ninguna de estas discusiones. Mis hijos que están entre los 20 y los 28, cuando yo, que soy, ¿verdad?, muy, muy activista y muy apasionada de mis temas, les hablo, y todos se me quedan viendo así como, sí, ma, qué carga que sos, pero yo no, ahí no vibro, yo ahí no, ¿verdad? Ellos no sienten que ese espacio es de ellos. Por ejemplo, ahora lo pongo en un ejemplo aquí con la lucha del Parque Ross. El otro día fui a un foro que me invitaron y me dijeron, mira, puedes llevar una persona. Entonces invité a una muchacha que trabajó conmigo en el Consejo Municipal, una muchacha muy joven que está a cargo ahorita, está liderando el Comité Cantonal de la Persona Joven. Entonces la invité y ella lo primero que hizo referencia es, perdón señores, pero aquí hay del partido tal, del partido cual, del partido allá, pero aquí no hay nadie que represente al sector juventud y no se está escuchando en las propuestas de ustedes que queremos los jóvenes. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo integramos a esa juventud en todas las discusiones? ¿Cómo los invitamos? ¿Cómo los jalamos a que no sean escucha, ¿verdad? Porque es que nos hemos acostumbrado a irles a decir, ¿verdad? Lo que está pasando, lo que está... No, es ir a escuchar qué es el mundo que ellos... eh, eh, o escuchar en esa inseguridad que tienen tantos ahora. Como decía Julia, ¿qué vamos a estudiar? Para mis hijos es una gran incógnita. Que no solo qué vamos a estudiar, sino para qué. ¿Para qué vamos a estudiar esta carrera? Porque antes lo teníamos muy claro, ellos no tienen nada claro. Y hablando, digamos, del punto de la empatía, que lo comentaba mucho Carla y Erika, ¿verdad? Ese lugar, es muy fácil ser empático con alguien que nos cae bien, con una causa que nos es afín, pero qué difícil es ser empático con personas que nos caen mal, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio de humanizar al enemigo, ¿verdad? De reconocer, eh, ¿verdad? Es un poco como esta discusión entre la víctima y el victimario, ¿verdad? Se atienden a las víctimas, pero los victimarios, esos muchachos de las cárceles, esos muchachos, ¿quién les está dando atención psicológica? ¿Quién está escuchando esos dolores? ¿Quién tiene empatía? ¿En verdad quién puede sentir empatía por un sicario que tiene 18 años y anda en una moto? ¿Verdad? Que amenaza mi seguridad, que amenaza mi barrio. Entonces, sí, podemos hablar de empatía mucho rato, pero la empatía se requiere en lugares muy oscuros y no es tan fácil ahí encontrar empatía con quien no piensa como yo, con quien amenaza mi seguridad,
¿verdad? Es muy difícil. Entonces, creo que esos ejercicios de encontrar, y no, ojo, que no es justificar, ¿verdad? No es justificar esos lugares, es entender. Porque si entendemos de dónde viene, ¿verdad? Esa violencia, ese discurso, eh, podemos contrarrestarlo de otras formas y generar otro tipo de esperanza, ¿verdad? Y de ilusión, ¿verdad? Yo siento que ante los discursos imperantes del odio, de la división, de la polarización, de enlodar a quien no piensa como yo de todas las formas posibles, ¿verdad? Creo que nosotras debemos encontrar ese lugar de poder conectar con el amor, con la ternura, con discursos diferentes. Creo que todas coincidimos con eso, ¿verdad? Las mujeres podemos aportar desde otro lugar, y Julia lo decía, es verdad, caemos en esos juegos de poder, sobre todo en la política, las mujeres estamos muy condicionadas a ser masculinas, en esos términos de masculinidad tóxica, ¿verdad? Entonces nos fomentan, ¿verdad? A mí me decían en mi agrupación política, es que tenés que ser más beligerante. Entonces yo decía, yo soy beligerante, pero yo no soy irrespetuosa. Yo, el señor alcalde, aunque el señor alcalde no me gustara, o aunque el señor alcalde estuviera haciendo cosas que a mí no me parecía, para mí siempre ha sido y siempre será el señor alcalde. Y a mí nunca me escucharán hablar de ningún enemigo político o ninguna persona de otra forma que no sean términos absolutamente respetuosos, ni en redes sociales, ni en discursos, ni en tarimas, ni en ninguna exposición. Yo jamás, o sea, me niego porque siento que la mayor forma de resistir y la mayor forma de crear conciencia es jamás utilizar y caer en las mismas herramientas que ellos usan, por más efectivas que sean. Bueno, ahora, Cata, que nos decía algo muy, muy valioso. Yo creo que una aprende a veces en el escenario de la política local a que se le active como un chip ahí, que entre más feo me hablen, más diplomática me pongo. Entre más de me respeten, más trato de volverlo diferente porque no quiero ser igual, en primer lugar, y segundo, porque quiero resolver. Y eso es, yo creo que es un tema muy característico de las mujeres, nos interesa resolver. Y sobre eso quiero que empecemos a hablar ahorita, ¿verdad? No, o sea, yo sé que aquí no estamos, y esto, ahora esto que iba a decir, me acordó algo que quería comentar antes. Yo siento que uno de los temas que atizan el conflicto y el lenguaje violento en redes sociales es el querer tener la razón. Entonces yo no estoy contándoles, ni estamos teniendo este programa para compartirles cómo vemos la situación y las soluciones, sino que yo lo que estoy queriendo es que entiendan que yo tengo razón, ¿verdad? De que esta es la forma, de que estamos en lo correcto, ¿verdad? Y no cabe otra acepción. Eso significa que no hemos aprendido a ver el mundo de una mirada más que la nuestra. Y pues la nuestra nos cae el divino y además nos encanta muchas veces, ¿verdad? Lo difícil es ver el mundo desde los ojos de los otros y de las otras y de por qué está en esa situación. Cuando decías ser empático con el sicario, es difícil, pero ¿qué pasó? Que expulsó a esa gente del contexto social y de las formas de convivencia ordinarias para que acudiera a esto. ¿Cuánta violencia enfrentaron las personas que acuden a esto o cuánta exclusión? ¿Cuál desesperanza les llevó a creer que no importaba su vida ni valía un cinco su propia vida para exponerse a hacer un trabajo en el que se la juegan todos los días? Eso es lo que uno piensa a la hora de tal vez no justificar, como dice Carla, lo que hacen, sino entender un poco qué fue lo que pasó ahí. No para no sancionar, no para no activar los mecanismos que la ley tiene, sino para tratar de construir desde del escenario y de la visión de otros y otras. Yo he percibido muchísimo en redes esta insistencia de querer decir, es que tiene razón, y cuando yo combato o algo, yo lo hago combatiendo para convencerlos de que yo tengo razón y no usted. Entonces, qué difícil, chiquillas, ¿verdad? Qué difícil tratar de entender eso. Y quisiera también plantear acá algo, por si lo quieren abordar y si no, pues no, bien.
¿no? ¿Cuál sería el rol de lo que llamamos progresismos o de las izquierdas o de toda esta gente que tal vez piensa parecido que una, que a veces empatiza más que con otra gente, ¿verdad? Con las que conectamos algunos temas. ¿Cuál sería el rol en este escenario? No como receta, sino como alternativa, ¿verdad? Porque incluso me pensaba que cuando Katia dice los feminismos, ¿verdad? Y a mí me hace gracia porque yo como feminista criolla de aquí, de los territorios liberados de Occidente de Alajuela, yo siento que no hay nada más criollo que el feminismo. Y es que tenemos una organización que se llama MUSAE, que tiene años de estar trabajando el tema de feminismo y nos ayuda a entender que feminismo es ruralidad y es agricultoras y es artesanas. Entonces lo ve uno desde otra foto. Pero también, ¿verdad? Desde los feminismos, ¿qué podemos hacer? Desde los progresismos. Doña Julia me pide la palabra. Adelante. Sí, no, yo quería irme un poquito para atrás al tema de las crisis, o sea, yo siento porque, pues vamos a ver, a pesar de que yo pinto esos panoramas tan oscuros, ¿verdad? De cosas que para mí me impactan mucho, yo también me considero una persona positiva y esperanzada y generalmente paso mis días con buen ánimo y contenta en medio de todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo puede una lograr sentirse bien en medio de estas grandes crisis? Yo siento, bueno, yo no puedo dar la pomada canaria, la receta de la pomada canaria, pero sí puedo decir lo que me sirve a mí. Lo que me sirve a mí quizá es abrazar esa verdad incómoda, intentar comprender el origen que tiene y convencerme que va a pasar, porque va a pasar. ¿En qué tiempo? Y ahí es el detalle. No me tengo que desesperar. Los procesos políticos, sociales, históricos de la humanidad se mueven en espacios muy largos, mucho más largos que nuestras mínimas, intrascendentes, cortas viditas. Entonces, si yo como Cata me percibo pequeña, desde mi más profunda humildad, yo no puedo cambiar el mundo, yo puedo cambiar pequeños lugares donde yo me desenvuelvo o puedo opinar o puedo decir pero yo no puedo cambiar el curso de la humanidad. Si yo hago esfuerzos para hacer de mi pequeño espacio un espacio de amor incluso para la incomodidad, y eso no lo estoy inventando yo, viene desde las teorías junguianas de abrazar la sombra, porque la humanidad es una persona, ¿verdad? Que tiene unas sombras y yo abrazo mi sombra, la acepto, la comprendo y con ella sigo adelante, porque también hay luces. Y lo que me sostiene es esa pulsión de vida y esa pulsión de alegría y esa pulsión de sobrevivencia, de encuentro, de amor que todos los seres humanos tenemos, seamos quien sea, incluso las personas que hacen el mal más mal, ¿verdad? Eso existe. Y quizá a veces por estar viendo todo ese montón de cosas tan oscuras y tan malas, dejamos de ver lo demás. Había, ¿quién era el que decía? Yo creo que fue en aquella película famosa que daban las Navidades. ¿Cómo era que se llamaba? Se me olvidó. Una peliculilla inglesa que decía, Debería ser Scrooge. no, que decía como un narrador, no me acuerdo que decía, cuando yo pierdo la fe en la humanidad, me voy a los aeropuertos.
a verse la gente, a ver la gente abrazándose, donde la familia se Donde abraza, llegan. las parejas y los papás y las mamás. Ese amor existe. Y gracias a ese amor, el mundo existe. Y ese amor existe. Incluso en los lugares donde hay más dolor, como en las guerras, surgen unos explosiones de amor gigantes, ¿verdad? Donde la solidaridad, la entrega, el compañerismo, ¿verdad? Se desarrolla de una manera tan tremenda y por eso es que la humanidad existe. Entonces, lo que quiero decir es que sí hay una forma de resistir y la forma es no desesperarse, no esperar cambios muy rápido, no esperar que lo que yo haga tenga resultados inmediatos. No, yo solo puedo ir subiendo las graditas en mi pequeño espacio, en mis pequeños espacios territoriales y temporales también. Hasta aquí llegué. Yo a veces, ¿verdad? Yo a menudo, yo tengo 62 años y entonces digo, putis, ¿cuánto me quedará sobre esta tierra? Y yo ya voy como de bajada, ¿verdad? Me veo en un tobogán ya como bajándome, tirándome para abajo. Entonces yo siempre pienso, yo estoy segura que la gente joven va a encontrar formas de darle vuelta a esta situación. Esta crisis no se va a sostener por mucho tiempo más. Un montón de cosas se van a caer y es muy probable que nos toque ver cosas todavía más feas que las que estamos viendo. Yo trato de prepararme para eso, para que no me tomen por sorpresa, para que no me apachurren demasiado. Pero yo sí siento que de Cao, estamos haciendo lo correcto. Es más, juntándonos a conversar de esto sin miedo, ya estamos haciendo algo amoroso. Creo que es amoroso, amoroso con nosotras mismas, reconocer los miedos que tenemos, incluso los enojos que tengamos, pero bueno, encauzándolas, encauzándolos hacia la expresión del sentimiento en sí, no contra nadie, porque no tiene sentido irse contra nadie. No sé, ahí. Bien, ¿quién quiere seguir? Ahí, alce la manita, la que quiere seguir. Yo quería decirles, chicas, que bueno, en este contexto, como dice Julia, en el que probablemente quizá no veamos la parte bonita de lo que está pasando, veamos, estamos viendo el inicio de una transformación que probablemente termine bien, pero quizá no nos toque ver lo bonito. Entonces, ¿cómo le aguantamos a esta parte tan fea? Ay, qué difícil, ¿verdad? Y también, ¿qué hacemos en este momento de cara a lo que se nos viene como país, de cara a los tiempos políticos, sociales y demás que están por llegar? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Aparte de seguir dando este mensaje que me parece que es vital, vital, fundamental, ¿verdad? De poder dar este mensaje en todos los espacios posibles y por eso cuando las escuché a ustedes conversar de estos temas en un espacio cercano que compartimos, yo dije, esto tiene que salir de este chat, digamos, esto tiene que ir a otros lados y creo que eso es parte de lo que hacemos, pero ¿cómo movemos este mensaje entre quienes están planteando alternativas a estos lenguajes violentos que se están moviendo en la política o que creen ser una alternativa, porque de todo hay, ¿verdad? Hay gente que cree ser la solución, hay gente que está queriendo ver dónde encuentra la solución y se agrupa para encontrarla, ¿verdad? Para ver si construimos juntos algo, pero ¿cómo podemos ir? Eh, o cómo hacemos para sostenernos en esta tormenta huracanada en la que estamos siendo arrastradas y con la esperanza de que sea para algo bueno, cómo nos sostenemos y quizá enmarquémoslo en aquí, en la patria nuestra, en este terruño que ya, como lo decían ustedes, ha perdido la esperanza en todo eso que antes creíamos de que era más así como una vanidad de la paz y la democracia y todas esas florcitas que nos poníamos y que tal vez no eran tan reales pero que nos sostenían de alguna manera en una idea de una convivencia armoniosa, digamos. Y también quiero decir algo y que ojalá, porque ahora ya nos van a quedar como 10 minutos a cada una, decir algo que me impacta y es que nos ha dado por echarle la culpa de las cosas a las instituciones. O sea, digo, al final las instituciones no son nada, son un sistema ahí, si
que no existe. Las personas somos las que hacemos de las instituciones y que agarren por un lado o que agarren para el otro, o que funcionen o que se vayan a la nada. Entonces, a mí a veces yo digo, no golpeemos la caja, porque vean, yo me hubiera muerto sin caja, porque no hubiera tenido la plata para todo lo que me hicieron. No golpeemos a Lice, porque ¿qué hubiéramos hecho sin quién le hubiera alumbrado a todo este país? Entonces, no es el Lice el culpable, son la gente que ha estado a la cabeza de las instituciones, que está hoy ahí decidiendo hoy lo que pasa, porque es mentira que tal vez, o sea, obviamente el desencanto el debilitamiento de la institucionalidad es un camino larguísimo. No es algo que está ocurriendo ahora, pero sí las situaciones que se están provocando ahorita, los resultados que están emergiendo son de hoy. Y entonces, ¿qué hacemos, chiquillas? ¿Qué hacemos para tratar de que la gente no se agüeve del todo al punto de apachurrarse? Que a mí me ha pasado. O sea, a mí me ha pasado decir, chica, mundo más re feo. Voy a jugar, como dice Mafalda, apaguen el mundo que me quiero bajar. Y uno se baja, aunque el mundo sigue, uno se baja un ratico para no seguir ahí y después se vuelve a trepar en la cuestión y sigue. Pero entonces quiero que este ratito, si es posible, que nos queda de más o menos bueno, ni 10 minutos por cada uno, un ratico, podamos de llevar ese mensaje esperanzador de qué podemos hacer con la gente que piensa que hay algo por hacer. Que hay algo por construir, que en Costa Rica las cosas pueden mejorar un poquitico. Mientras tanto, pues tratar de enfocar por ahí. No sé si alguien quería ahorita, Carla o Katia. Eh, Katia. Creo que voy a usar un poema de Benedetti. No sé si se me escucha, es que veo la pantalla entrecortada. ¿Se me escucha? Sí, le escuchamos. Ok. Defender la alegría, ¿verdad? No puede haber nada más revolucionario en este momento de crisis y de caos y de desesperanza que defender la alegría propia, ¿verdad? El derecho a la alegría, el derecho al disfrute, al goce, ¿verdad? Y que no es el que nos quieren vender, ¿verdad? No es el disfrute eh, de las Kardashian o el disfrute de los grandes capitales que vemos y los yates y los reyes paseándose ahí en sus... Ese no es, ese es el que nos quisieron vender. Es el poder recuperar la alegría en nuestro diario quehacer. ¿Cuánta gente conocemos que no es feliz con lo que hace? ¿Verdad? Cada día que no encuentra un ratico de alegría entre el corre-corre, ¿verdad? Creo que defender el derecho a ser feliz, ¿verdad? Y enarbolar otra vez la bandera de la felicidad como destino único de las personas en lo individual y en lo colectivo, ¿verdad? Siento que es un tema también muy espiritual, ¿verdad? Porque no se trata solo eh, a veces uno siente que está enfrentando el mal, ¿verdad? De verdad, a veces uno está en estas luchas y cuando se te presentan cierto tipo de personajes o de situaciones, vos decís, pucha, aquí estamos de verdad como en una lucha entre el bien y el mal. Entonces, es saber dónde posicionarse, es saberse en lo correcto, es saber que estás enarbolando esos valores, ¿verdad? Cívicos y esos valores de las mujeres también, del amor, del cuidado y de la ternura, y decirlo sin vergüenza, y decirlo en todas las esferas, a las mujeres nos han censurado nuestra sensibilidad, nuestras lágrimas, nuestros no, cuando hay que llorar y las mujeres nos podemos desgarrar en nuestros discursos y permitirnoslo, ¿verdad? Y permitirnos esa sensibilidad de llorar por unos animales de un parque o de llorar por unos muchachos en la cárcel o de llorar por unos niños en la miseria. Las mujeres tenemos esa capacidad de, de sentir, ¿verdad? Entonces creo que no es momento de aislarnos, no es momento de alejarnos, es momento de sentir. Y ese dolor que siente Julia tan válido ante la muerte de los niños, hay que expresarlo, ¿verdad? Hay que expresar el dolor que sentimos por otros seres vivos, por nuestro medio ambiente, por los pajaritos, esa sensibilidad hay que expresarla. No podemos permitir que nos censuren y nos digan sensibleras o no, nos digan desde ahí no es, ¿verdad? O sea, hay mucho que aportar desde la sensibilidad de las mujeres. Creo que la alegría, como les digo, para mí siempre ha sido la bandera a defender. Donde yo estoy, quiero aportar alegría, entusiasmo, porque lo demás es aportar una vibración. Ustedes saben que cada emoción tiene una vibración, ¿verdad? Cuando vibramos en el miedo,
tenemos una vibración a nivel corpóreo, ¿verdad? Y a nivel externo también que se nos representa en lo físico. El miedo, ¿verdad? El dolor, la ira, tiene cabida, sí, pero no podemos dejar que se nos represente todo el tiempo en nuestro cuerpo y en nuestro cuerpo, digamos, externo, también todo lo que aportamos alrededor. Entonces creo que es buscar también cada uno de esos espacios donde podemos encontrar serenidad, paz, armonía, a nivel individual para poder llevar, ¿verdad? Esa sensibilidad y esa capacidad de establecer diálogos a todas las esferas donde nos movemos. Es importante que cada persona asuma su mundo interior, ¿verdad? Porque cuando vos estás, y lo voy a hablar desde la psicología porque es que es lo que conozco, ¿verdad? Cuando vos estás en un lugar de dolor emocional por tus traumas, por tus historias, porque la violencia que sufriste en tu matrimonio, cuando vos te posicionas en ese estado de dolor, ¿verdad? Y de víctima, eso es lo que aportas. Entonces, individualmente creo que cada persona debe hacerse cargo. Los hombres siento que les está costando más porque las mujeres sí estamos buscando más espacios para sanar, ¿verdad? Se utiliza mucho este término, ¿verdad? De sanar, pero ¿de qué sanar? ¿Verdad? Es sanarnos precisamente para que lo que aportemos venga desde un lugar consciente y no desde el dolor de nuestras historias y no desde nuestros odios personales, porque lo vemos en lo personal y lo vemos en lo colectivo. Se replica el odio, se replican los dolores de las comunidades que han sido violentadas, que fueron y se convierten las víctimas en victimarios, ¿verdad? Constantemente lo estamos viendo. Entonces, ¿cómo no posicionarnos las mujeres como las víctimas, ¿verdad? Todo el tiempo que muchas veces nos es un lugar tal vez más cómodo, ¿verdad? Sino cómo podemos realmente aportar desde otro lugar más saludable a la conversación eh, y permitirnos expresar toda esa sensibilidad, pero con un trabajo interior que podamos reflejar en lo exterior también. Termino con la frase, como es adentro es afuera, y el mundo que estamos viendo es reflejo de todos los mundos internos. Gracias. Muchas gracias, Cata. Y le damos la palabra a Carla. Bueno, de acuerdo con Catalina totalmente. Yo soy una entusiasta también de la alegría. Yo quisiera cerrar con dos cosas. La primera, que yo creo en educación. Yo creo que la educación es la base para que podamos transformar y hacer el cambio. Por lo tanto, que en los chiquitos y las chiquitas está la gran posibilidad. Entonces creo que tenemos que dedicarle amor, dedicarle ideas, dedicarle apoyo a los niños y las niñas para que esas nuevas generaciones realmente logren lo que hay que lograr, ¿verdad? Entonces yo también soy una entusiasta de la educación y me encantaría tener todas las posibilidades del mundo para desde ese lugar poder transformar. He sido educadora por más de 30 años, amo a todos mis estudiantes, ¿verdad? Y sé el gran cambio que es darle la oportunidad a una persona de ser vista, de ser inspirada y de mostrar su capacidad. Entonces, creo que eso es importante si queremos un cambio en el mundo. Eh, Centrarnos en la educación. Además, la educación es prevención de muchas cosas, ¿verdad? Y lo segundo es que para mí es muy importante y tiene que ver con lo que dijo Catalina, es la comunidad. Definitivamente la comunidad. Lograr hacer comunidad. Lograr primero en nuestro barrio, en la comunidad donde vivimos, la comunidad de amigas, la comunidad de vecinos, lograr unirnos, tener proyectos juntos, yo siempre creo lo siguiente, porque a mí, sinceramente, tengo que decirlo, hay mucha gente que me ayuda en mis proyectos y mis cosas, ¿verdad? Yo creo que a la gente le encanta ayudar, pero no sabe cómo. Hay veces no encuentra como el mecanismo, no encuentra el tiempo
o no encuentra como la forma, donde yo le digo a esa persona, hey, ayúdame, estoy trabajando en esto, las personas me dicen, ay, sí, son súper entusiastas, les gusta ayudar en el proyecto, se sienten bien, se sienten comprometidas, entonces yo creo que parte de lo que tenemos que hacer para esta transformación del mundo es desde nuestro metro cuadrado, desde nuestra posibilidad de lo que hagamos, es hacer tribu, ¿verdad? Hacer tribu, hacer comunidad, plantear proyectos desde la sociedad civil. Yo, digamos, yo nunca espero como desde el gobierno nada, ¿verdad? Yo digo, desde la sociedad civil, gestar cositas, eh, proyectar, hacer, invitar a gente a participar y trabajar duro y hacer realidad. Cuando la gente ve cosas, la gente se une. Quisiera contar una historia. Aquí por donde yo vivo, en Los Ángeles de Santo Domingo, yo iba a caminar todas las mañanas y siempre veía un señor que andaba corriendo con un palito con una pincita. Y el señor iba corriendo con una bolsa y un palito, iba recogiendo basura. Mientras corría, iba recogiendo basura. Y yo caminaba y veía al señor siempre recogiendo basura. Ese señor, pasaron los días y ese señor me inspiró tanto, yo dije, no, qué campeón, o sea, anda corriendo, recoge la basura, tiene que jalar la bolsa que llena mientras corre, y un día lo vi en la parada del bus y paré y le dije, vea, señor, yo lo veo a usted y, y usted es un campeón, ¿verdad? Me gustaría saber si usted tiene otro palito de esos que usted usa. Y, y sí, me dice, sí, yo tengo uno, se lo vendo. Yo mismo lo hago, pero se lo puedo vender. Y el señor me vendió el palito. Y por mucho tiempo salimos él y yo a recoger basura con los palitos. Bueno, para no cansarlos con el cuento, un montón de gente que nos vio se antojó de salir a recoger basura con nosotros al barrio y ahora hay un montón de gente que mientras corre recoge basura en el barrio. Yo creo que si la gente ve cosas que le gustan y lo inspiran, se va a enamorar y se va a unir a los proyectos. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Hacer cosas que puedan inspirar a los demás. Bueno, yo les voy a contar nada más antes de darle la palabra a Julia también para que nos diga un poquito así como qué hacemos, ¿verdad? Cómo compartimos esto, cómo lo hacemos para todos y todas, ¿verdad? Que nosotras, las personas en situación de discapacidad, históricamente hemos estado en un lugar bastante feillo ahí, ¿verdad? En la sociedad, incomodillo e insoportable. Y hemos encontrado nuestra alegría y nuestra ruta en lo que decías, Carla, en hacer. O sea, si la acera no es accesible, a mí qué importa, y salga ahí por la acera. Ahí la irán viendo usted en el intento y dirán, a la pucha, qué feo, hay que arreglar la acera. Si la cuestión no estaba como también en la escuela, ¿qué hacemos? Vamos a la escuela igual. Ahí irán viendo que hay necesidad de ajustar las cosas para que tu educación sea también igual que la de los demás. Y hemos encontrado, y lo decía ahora hace unos días una docente en La Pampa, Uruguaya, en una actividad en la que yo estaba, que decía, la forma de hacer esto se hace haciendo, ¿verdad? Básicamente es lo que estamos diciendo. Y me parecía algo tan significativo y a veces no le damos la importancia. Eso de transformar las cosas haciéndolas, ¿verdad? Es la cosa más sabia que puede haber, hacer haciendo. Y entonces, por ahí mucha gente nos ha escrito comentarios, ¿verdad? Pidiendo que digamos como cuál es el porqué, cuál es la ruta, cómo le hacemos. Por ahí también nos pone Panguita, que es uno de los fundadores de este programa, que cómo hacer para terminar de darle sepultura a ese mundo viejo que no nos gusta, capitalista, ¿verdad? De neoliberal, homicida, ecocida, plutocrático, y ver nacer ese nuevo mundo que queremos, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para ir empujando esto que ocurra más rápido? Bueno, de eso se trataba hoy, de
de dar cada una su granito de arena de cómo ve el mundo. Es que ni siquiera somos las dueñas de la razón en esto, es cómo lo estamos percibiendo. Y bueno, para concluir, quizá vamos a dar así como 3 minuticos, ¿verdad? Cada una de un cierre de qué ha significado este compartir, de qué ha significado esta reflexión que han venido haciendo ustedes en su cotidianidad acerca de esto que nos está moviendo y bueno, ¿con qué mensaje cerrarían el programa de hoy? Julia, estás mute. Muchas gracias. Yo creo que sí podemos hacer muchas cosas. Me quiero montar sobre lo que planteó Cata en el sentido de que tenemos que cuidarnos. El amor a la humanidad comienza con el amor propio y el amor propio incluye cuidar mi salud mental y abrazar mis emociones y sentimientos, aunque sean incómodos, con amor, porque es la única manera de poderlos superar. Si yo tengo miedo o estoy enojada o siento envidia, tengo que reconocerlo con amor, entender por qué, aceptarlo. Y es la única manera de que ocurra. Y como ella bien dijo, como es adentro, es afuera, arriba y abajo, pensemos si fuéramos Costa Rica. Comprender lo que estamos viviendo, esta situación tan incómoda, intentar entender por qué realmente se está dando para poder pasar la página. ¿Cuánto nos lleve esto? No lo sé. Depende de nuestra sabiduría para dejar de estarle echando la culpa a otro y asumir nuestra propia responsabilidad. Porque cuando nosotras nos quedamos pasivas y aisladas y no participamos ni en la comunidad, ni en la política, ni en el movimiento social, ni en nada que tenga que ver con la colectividad, estamos aislándonos y no estamos contribuyendo. Cada quien puede encontrar su lugar, desde ayudarle al Señor a recoger la basura o meterme en un partido político o ser candidata a alcaldesa si eso es lo que me nace. Todas tenemos nuestro lugar. Eso sí, creo que tenemos que tener la serenidad para dejar de ver lo que hace el presidente todos los días, soltar esa obsesión por ver si se rascó la oreja, si se tiró un pedo, si dijo, si no dijo, y soltar esa energía para colocarla en la construcción de cosas nuevas. Yo sé que hay un montón de gente haciéndolo todos los días. Es más, yo soy parte de 2 grupos que estamos trabajando en construcción. Cuesta mucho porque estamos muy amarrados a esa cosa de estar viendo lo que hace el presidente, lo que hace el presidente. Y yo digo, ya no me manden más, por favor, un meme más de Chávez, porque no, yo quiero concentrarme en la construcción. Y sí se puede, pero eso tiene que partir de una confianza de no desesperarse, de que en un mes, 2 meses vamos a alcanzar las metas. No, 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 no. Trabajar, trabajar, trabajar. El tiempo dirá lo que esta enfermedad dure, dependerá de que encontremos la medicina y empecemos a buscar todo tipo de remedios. Remedios naturales hay, ¿verdad? Pero no es la medicina de la violencia. Esta enfermedad se generó porque había un cuerpito enfermo. Al cuerpito hay que cuidarlo para que no vuelva a producir esta enfermedad.
Agradecidísima con las palabras de Julia y le damos así un minutico a cada una, chicas, para que nos digan cómo quisieran cerrar, así en un minuto, en serio, porque ya se nos va, recordemos que transmitimos también en la radio, entonces tenemos que respetar los tiempos para darle el debido tiempo a los demás programas. Entonces, Cata y Carla, para cerrar. Y muy rápidamente, nada más agradecerles. Qué rica conversada, ¿verdad? Me encantó. Si algo le pudiera dejar a las personas que nos están escuchando es cómo, siempre recuerdo el libro este de Víctor Frankl, ¿verdad? La vida en busca de sentido. ¿Cómo encontramos el sentido en medio de una crisis? ¿Cómo le encontramos propósito a nuestra existencia, ¿verdad? Qué importante, por eso les digo, es conectar con lo que nos hace feliz, con lo que nos trae alegría, con lo que podemos compartir con otros desde un lugar de amor, ¿verdad? Entonces yo invito a cada persona a conectar con ese propósito, más allá de generar recursos y más allá de lo cotidiano, más allá del trabajo, más allá, cómo conectamos con esas pasiones, con ese amor, porque es desde ahí donde podemos aportar algo sano, algo lindo a los demás, ¿verdad? Rodéense de gente que los inspira. Exactamente, en vez de estar oyendo los miércoles al presidente para amargarnos la vida, rodeémonos, vayamos a charlas, busquemos grupos, ¿verdad? O sea, busquemos porque si aportamos desde ese lugar de verdad, de amor y de alegría y de pasión, ahí estamos haciendo la diferencia, ahí estamos marcando la cancha, que nadie nos quite la alegría y el derecho a ser felices en nuestro espacio y busquen esa inspiración cada uno en su lugarcito y desde ahí vamos haciendo la diferencia. Y gracias, mujeronas, las quiero y las admiro mucho. Gracias, Cata. Carla. Yo quisiera terminar, el otro día en Netflix vi una película que se llama, que era sobre las zonas azules y me encantó porque en realidad el resumen es que no es si comes más aceite de oliva o si comes más uvas y más, no, 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 la gente vive más. ¿Por qué? Porque se sienten útiles, porque tienen amigos y porque son más felices. Entonces, de ahí, echemos para el saco, ¿verdad? Si queremos vivir más largamente y bonito, tengamos amigos, sintámonos útiles haciendo algo y hagamos comunidad. Muchas gracias a todas también. Estuvo súper bonito compartir con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Pueden seguir también este programa compartiéndolo, repitiéndolo, viéndolo en nuestras redes y además a través también de la emisora. De las emisoras que nos repiten mañana en 107 FM a las 8 de la noche, lo pueden escuchar en radio, para los amantes de la radio, que los hay, y para los demás, pues lo podemos seguir en las redes sociales, a través del Facebook Live de Radio Alternativas. Muchas gracias y nos vemos.